Hola amigos, amigas, muy buen día. Hay unas cosas que nosotros conocemos como creencias. Una creencia es lo que podríamos llamar una afirmación que nosotros consideramos verdadera, consideramos cierta. Obviamente que todos nosotros tenemos un pack de creencias, una infinidad de creencias y curiosamente, las creencias que tenemos más inconscientes, más subrepticias o menos vistas, a veces son las que más nos determinan y son las que menos nos damos cuenta. Eso es muy curioso. Pero bueno, todos tenemos este pack de creencias dentro de todo tipo de cosas, todo tipo de ámbitos. Y el tema es que uno de estas creencias las toma por verdaderas, las toma por ciertas sin más. O sea, nuestro mental está muy configurado en base a esas creencias que nosotros las tomamos por verdades. Y ahí es donde está el tema. Porque cuando uno detecta una creencia, ya sea afuera o en uno mismo, y empieza a observar de dónde viene esa creencia, cómo llegó ahí, muchas veces si uno es honesto, va a encontrar que no hay una respuesta o que fue tomada de afuera, que vino de otro, la tomé de otro, la instalé ahí sin darme cuenta incluso, o simplemente asumí que eso era verdadero, lo que me dice esa creencia. Por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, la creencia en el contagio de la enfermedad, en el ámbito de la enfermedad de la biología, bueno, algunos de ustedes sabrán, soy decodificador biológico, entonces hablo bastante de este tema, está muy difundida, muy expandida en toda la cultura occidental, por lo menos, esta creencia de que la enfermedad es algo que se transmite, es algo que se contagia, es algo que se transfiere de una persona a otra. Y hay todo un edificio montado tremendo en eso, en el ámbito de la ciencia, de la biología, de la cultura, de la salud, obviamente, de la manera, de la forma de vida, porque al final una creencia que, como habrán visto en los últimos 2 años, está a la base de muchas cosas. Entonces, cuando uno empieza a veces a conversar con las personas este tema, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Por ejemplo, es una pregunta realmente válida que uno se puede hacer a sí mismo también. Si yo tengo una creencia que detecto y digo, ¿y cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo llegué a yo afirmar que eso era verdad? Bueno, cuando yo he intercambiado por ahí con alguna persona con este tema del contagio, de enfermedades, de esta creencia que la enfermedad es algo que se transfiere, y yo pregunto, bueno, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencias viviste? ¿Qué datos recolectaste para poder llegar a esa conclusión? Y uno nota que llega un punto donde la persona empieza a entrar en una circularidad, donde empieza a repetir frases hechas, empieza a tomar, como digo, eslóganes que alguien creó y a repetirlo, pero no hay un registro de esa creencia. Por ejemplo, un registro de haberla puesto en práctica, de haberla puesto a prueba, si realmente es así o no. Esto yo lo digo con conocimiento de causa porque yo de chico nunca me tragué la creencia en el contagio de enfermedades y yo la ponía a prueba, esa creencia. Es fácil ponerla a prueba, no se requiere mucho. Por ejemplo, te puedes acercar a alguien que tiene una enfermedad que se catalogue como supuestamente contagiosa y pedirle que te tosa en la cara, que te escupa en alguna comida. Yo hacía esas cosas, a lo mejor les puede alguien decir, ay, no, qué asqueroso, pero por motivos de experimentación de científicos, digamos, si tú tienes como un espíritu científico, está muy bien que hagas de esas cosas, porque esas cosas te van a ayudar a tener una experiencia y a ver si en la experiencia realmente eso es tan como te dijeron. Bueno, yo hacía ese tipo de experimentos, que pedirle a personas enfermas que me tosieran cerca, que tiraran algún tipo de secreción sobre comida, por ejemplo, una galleta, algo, y comérmela, o estar mucho tiempo con ella. Y, oh, sorpresa, yo nunca desencadenaba los síntomas de la enfermedad que ellos tenían, o sea, no me contagiaba. Entonces, si tú tienes un espíritu científico, cuando digo científico no me refiero a las pelotudeces que enseñan en las universidades, en los colegios. En la mayoría de lo que enseñan en esos establecimientos es básicamente mentiras y todo tipo de adoctrinamiento y condicionamiento, la gran mayoría. No me estoy refiriendo a eso como ciencia, me refiero a la ciencia como ese espíritu curioso, cuestionador, investigativo que todos tenemos. Todos tenemos, es innato. A eso me refiero. Entonces, si tú tienes como una mente que no ha perdido esa parte, claro, te viene la curiosidad de preguntarte, a ver, bueno, pero ¿cómo, qué pasa acá? Me están diciendo que algo es de una manera, pero yo estoy viviendo experiencias que contradicen eso, que me dicen que no pasa. Entonces, hay algo aquí que no está funcionando, hay algo que está medio raro, hay algo que no está bien. Entonces, eso es interesante porque a lo mejor la realidad no es como me la pintan. Entonces, eso ya es una verificación o una comprobación, una prueba empírica de eso que tanto se nos vende como cierto. Entonces,
eso nos deja otro tipo de registro en nuestra psique que luego nos puede llevar a profundizar en busca de un conocimiento más profundo que solamente tomar lo que nos dijeron otros. Entonces este es algo que, digamos, si realmente queremos confrontarnos con la experiencia de nuestras creencias, nos conviene llevar a cabo este enfoque cada vez que podamos. A lo mejor hay cosas que no vamos a poder. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha visto un átomo? Alguien lo vio y dijo, mira, sí, esto que nos cuentan es tal cual, porque yo lo vi. Probablemente no, tenemos un acto de fe en esas cosas. Y así en muchísimas cosas tenemos actos de fe. Pero siempre que podamos, hay cosas que a lo mejor sí se pueden poner a prueba mucho más de lo que pensamos para ver si realmente son así. Y ahí es donde tenemos que ser sinceros para, incluso si esa prueba contradice lo que nosotros creemos originalmente, tomar nota de aquello. Y bueno, con todo este bla bla, yo quería comentar nada más que dentro de todo, bueno, yo me dedico al ámbito de lo terapéutico, al ámbito astrológico también, que aquí en Uruguay y en muchos otros países está muy permeado por todo este sustituto de la religión que es el New Age, toda esta mentalidad New Age que tiene aparejada una serie de creencias que básicamente son el relevo de la religión, son exactamente lo mismo, pero vestido con otro ropaje para dar la apariencia de que son algo diferente. Y entonces, en este contexto, aparecen algunas creencias de esta tipo mentalidad New Age, que se pusieron de moda, como todos sabemos, hace un tiempito, y que nos plantean cosas, por ejemplo, del estilo de que lo que nosotros llamamos realidad depende del estado de conciencia. Eso te dicen. Y aparecen estos términos como, bueno, mira, tienes que vibrar alto, estás vibrando bajo. O unas frases prefabricadas como del estilo, mira, si lo crees, lo creas. Si lo crees, creas. Hemos escuchado estas cosas una y otra vez. Y parecen que fueran cosas como que algo de verdad tienen, ¿no? Como que nos dejan una cierta resonancia de, wow, sí, algo, esto puede ser cierto. Como que parecieran contener grandes verdades, pero sin embargo, es muy sencillo de ver que estas cosas así tal cual están dichas, así generalizada, de manera generalizadora, no son ciertas en este plano, si lo miramos con más detalle, o por lo menos así tal cual, no son ciertas. Y ahí es donde está lo curioso, lo interesante del caso, porque uno empieza a preguntarse con esta misma mentalidad científica, bueno, ¿cómo funciona la creación acá en este plano? Porque nosotros se supone que somos seres, se supone, ¿ve? Por eso, yo a esta altura ya me cuestiono muchas cosas o no las doy por hecha hasta que voy viendo o trato de ir viendo qué hay más allá. Se supone que somos seres que tenemos, o ni siquiera que tenemos, que somos una especie de inteligencia, creatividad aquí encarnada, jugando en este aparente videojuego llamado vida, donde jugamos un poco las limitaciones, jugamos a ser limitados acá, entre comillas. Entonces, aquí la creación innata pareciera que está pasada por varios sedazos que tenemos que aprender a conocer, manejar, para saber cómo carajos funciona este videojuego. Porque cuando uno juega un videojuego, yo de joven, de niño, jugué bastantes videojuegos que me gustaban mucho, entonces tengo experiencia también en esa área, los conozco. Y cuando uno juega un videojuego, lo primero que uno hace es ver las reglas, es ver, a ver más o menos cómo está configurado este videojuego, qué botones te aprieto, qué es lo que hace cada botón del controladorcito, del teclado, para más o menos tener una idea de cómo manejarme en el videojuego. Entonces con esa misma idea es la que yo les quería comentar ahora. O sea, acá la creación, la creatividad, la manifestación de realidad puede tener ciertos, no sé cómo llamarle, principios, parámetros que a lo mejor nos conviene ir descifrando, conociendo, para no frustrarnos, para no desesperarnos y para aprender más de cómo podemos usarlos de manera a nuestro favor y no en nuestra contra. El principio de la creación en este plano 3D que está tan todo de cabeza en este mundo. Entonces, bueno, es lo que intento como que reflexionemos con este video. Entonces decía que aparecen estas frases hechas del estilo lo que llamamos realidad, depende del estado de conciencia, lo que crees, creas, todo este tipo de mentalidad. Pero cuando uno empieza a poner esta frase así tal cual están formuladas al examen empírico, se da cuenta de cosas. Por ejemplo, yo me pregunto, si yo estoy vibrando alto o estoy vibrando bajo, ¿desaparecen por ello de mi campo de experiencia o de lo que yo conozco las guerras, la corrupción, los crímenes, ya sea la corrupción política, la corrupción en la ciencia, la corrupción en la cultura, donde sea? ¿Desaparecen? ¿Desaparecen también si yo estoy vibrando de una u otra forma los controladores globalistas supranacionales de la política que están detrás moviendo los hilos de la política partidista? Si yo vibro alto o bajo,
desaparecen todos estos, digamos, monigotes evolutivos que están pegando patadas a la humanidad para que la humanidad se mueva, como los Soros, los Gates, los Larry Finks, los Rothschild, los Rockefeller, los Carnegie, y cuánto otro más hay. Desaparecen. Desaparece lo que vivimos en los 2 últimos años, el tema repetitivo de los 2 últimos años desaparece, nunca existió, si yo vibro de una manera u otra. Entonces yo me doy cuenta claramente de que no desaparece. Entonces, ¿qué pasa con esta creencia? ¿Se fija? Cuando yo la pongo, digamos, la contrasto con la experiencia, ¿qué pasa? Obviamente que sí, lo que puede ocurrir es que cada uno percibamos todas estas cosas de forma totalmente diferente. O incluso que no las percibamos en lo absoluto, o sea, no nos enteremos de todo esto. Pero fíjense que ni aún así, o sea, si no nos damos cuenta, eso puede que tampoco nos libre de experimentar varias de sus consecuencias, lo cual es sumamente interesante y curioso. Por ejemplo, hay muchas personas para las cuales todos estos proyectos de dictadura global que se pretende, que pretende el viejo orden mundial, el que se está cayendo, como la Agenda 2030, el Gran Reseteo, que son distintos nombres para más o menos el mismo proyecto, eh, basta notar que todo este tipo de cosas hay un grupo de personas que las ve como que son teorías de conspiración, que son imaginaciones ficticias y no cosas que están basadas en hechos, que es cosa de juntar y sumar 2 más 2 igual 4. Hay personas que no lo ven así. Pero ¿y qué pasa si no lo ven así? ¿Acaso esa percepción de decir que son teorías de conspiración y todo esto los libró de encontrarse con las múltiples manifestaciones o consecuencias de este tipo de realidades? Por ejemplo, si yo no creo que haya controladores de facto de la política partidista o del cartel bancario que manipulan estas agendas supranacionales para tratar de vendernos todas esas cosas, ¿qué pasa? Si yo no creo eso, no viví los encierros, no viví no viví el tener que ponerse un trapito para subirse a una micro, a un ómnibus, a un bus. Bueno, esto varió en el país de que tú estés, pero se entiende el punto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No viví eso? Yo, de todo lo que pasó en estos últimos 2 años, pero es que nunca, bueno, cuando me di cuenta realmente lo que estaba pasando, así como varios de ustedes seguro, es que no me creí, pero ni un ápice. Y sin embargo, igual estaban esas medidas, igual si querías subirte a una micro tenías que ponerte un trapito, igual estaban tratando de repartir, bueno, eso que no se puede decir, vi todo eso pasar por aquí. Obviamente que yo no pasé por ese aro, igual que varios acá, pero estaba ahí, o sea, formaba parte de la realidad que yo estaba percibiendo de un modo u otro. Entonces, por eso les digo, ¿qué pasa? ¿Acaso esa percepción de la gente que creía que no, que todo esto era una teoría de conspiración, todo, los libró de encontrarse con esas múltiples manifestaciones o las consecuencias de este tipo de realidades? La respuesta claramente es no. Los que sabíamos que todo esto y sabemos que todo esto fue una farsa, por eso lo dejamos de ver, desapareció así, ¡puc! ¿No? Aunque sepamos que es una farsa. Estaba ahí. Entonces, ¿de qué va esto? Eso suele ser bastante interesante. Tal vez si tú vivías en el campo, aislado de todo, sin televisión, sin internet, a lo mejor ahí sí puede haber sido que no supiste nada, no te diste cuenta de nada, porque estabas de alguna manera informativamente incomunicado con lo que pasaba afuera. Salvo ese caso, el resto todos lo notamos, ¿no? Entonces, muy interesante esto. Aquí hay que distinguir, obviamente, para que no se malentienda lo que yo estoy diciendo, otra cosa es qué es lo que cada uno de nosotros haya decidido hacer o no hacer con ello, cómo lo hayamos decidido tomar. Eso es totalmente dependiente de lo que cada uno haya elegido. Si yo me voy a asustar por esto, si yo me voy a enojar, si yo me voy a resentir con esto, si yo voy a pasar todo el tiempo, mira lo que están haciendo ahí, enojado, fastidiado, si yo voy a vivir con miedo por lo que me están tratando de vender o me trataron de vender, si yo me voy a... no le voy a dar mucha bolilla, voy a seguir con mi vida. Todo eso, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ya es algo que cada uno decidió y decide, como en todo en la vida. No es eso de lo que aquí estoy hablando. Yo estoy hablando de que, tal como decía, tanto si vibramos de una forma u otra, como si creíamos en esto o no, hay cosas que igual formaron parte de nuestra realidad de una manera u otra. Y eso es bastante interesante porque contradice hasta cierto punto esas creencias que yo formulaba al principio de este video, cuando las dije. Esas creencias estilo New Age. Entonces, es simple, bastante simple con este ejemplo, notar que este tipo de creencias no es cierto tal como está formulado. Y lo mismo podría ocurrir con otras varias.
A lo mejor en este plano 3D, en este videojuego, no todo es tan simplista, no es tan lineal. Eh, y no todo responde a la ingenuidad que muchas veces tenemos de creer que, porque cerramos los ojos, así como, como el juego del avestruz ese, de que, o que supuestamente dicen que meten la cabeza en la tierra, que yo ya no sé, como digo, yo ya dudo hasta que no lo vea, a lo mejor es otra cosa, no sé, tendría que investigarlo, no lo sé. Pero para el ejemplo pongamos eso, como esa avestruz que mete la cabeza en la tierra, o como a veces los niños que juegan al aquí está, aquí no está. Entonces no siempre es que porque yo me voy a cerrar los ojos y no voy a ver algo, quiere decir que ese algo no existe. Hay bastante ingenuidad en esa postura. O porque si yo no creo en algo, entonces ese algo para mí no va a existir o no existe, no interactúa conmigo. Como digo, todos estos intentos de agendas supranacionales siguen haciendo sus cosas ahí y yo puedo perfectamente no creer en ellos y sin embargo experimentar igual algunas de las consecuencias de lo que trataron y siguen tratando de hacer. Entonces, eh, esto que nos sirva de ejemplo de que las creencias, por muy verdad que parezcan, por muy bonitas que a veces suenen, está bueno ponerlas a la práctica, contrastarlas con la experiencia para ver qué realmente tienen de verdad y qué, a lo mejor, qué corrección, si ustedes quieren, modificación o qué observación hay que hacer con respecto a ellas. Aquí yo doy este ejemplo genérico, pero creencias tenemos miles cada uno, entonces podríamos revisarlas. Entonces, una cosa es creer lo que se quiera, porque todos estamos en nuestro derecho de creer absolutamente lo que queramos, pero otra cosa es lo que también parece ocurrir ahí y que se sale de los límites de nuestras creencias. Y ahí es donde está lo interesante del asunto, porque no porque yo no lo crea deja de existir. Cuando a veces hay personas que uno dice, bueno, mira, te dijeron que esto es una escuelita, que vienes a aprender aquí, a experimentar, y sí, puede que sí, ponele, como dicen acá en Uruguay, ponele, pero también nadie te dijo que esto también funciona como una granjita, donde hay algunos que tratan de controlar de unas maneras bastante peculiares tipo de entidades, muchos de ellos humanos y muchos otros que no son humanos, entidades, me refiero a extraterrestres, lo que nosotros llamamos genéricamente extraterrestres y otro tipo de entidades, que tratan de controlar aquí la granjita, que eso es tema para otro video, yo no voy a entrar ahí ahora porque es para largo, lo hemos tratado en charlas, en miles en tribu, hemos hablado de eso a fondo, entonces no es el tema acá. Pero a veces está esta percepción, está esta cosa que, ay no, pero si tú no ves eso, si tú no crees en eso, o crees que son solo una manifestación de tu, no sé, de tu psique, de tu astral, entonces no existe. Y no, eso no es cierto. O sea, en mi experiencia al menos eso no es cierto. Y en la de varios otros tampoco. Pero hay un principio que a veces ayuda mucho como arriba hacia abajo. O sea, te pongo el mismo ejemplo. O sea, tú puedes creer que todo esto, estas agendas de Agenda 2030, el gran reseteo, no, eso no es cierto, son solamente teorías conspirativas, imaginaciones, pero no por eso eso no está ahí, eso sigue estando ahí y es fácilmente de verificar en los hechos. Entonces, ¿qué está pasando? Esa es la pregunta interesante, es la pregunta científica que uno se haría, a ver hasta qué punto esto es verdad. Puede que esto, por ejemplo, sea verdad en otro plano, en otra faceta de la existencia sea más literal esa verdad. Pero acá en el plano 3D está muy matizada la creación. Porque acá jugamos, como decía, un poco a la limitación. Estas cosas de que decía al principio, de lo que crees, creas y que depende del nivel vibracional, a lo mejor en otro plano pueden ser a un nivel general mucho más ciertas que acá. Pero acá en la 3D hay muchos matices que cambian enteramente el juego y que está bueno irlos conociendo, con esta mentalidad de poner a prueba las cosas. Eso es lo que trato de decir. O sea, somos creadores de realidades. Mi creencia, por eso digo, mi creencia es que sí. Pero quizás la forma de crearlas tiene ciertos parámetros, ciertos matices, ciertos diseños que justamente le dan otro toque completamente a esa creencia así tan desnuda que vemos que no es cierta. ¿Se fijan? Ese es el punto. Y ahí es esencial la experiencia y la profundización para ir a fondo en la comprensión de cómo realmente funcionan nuestras creaciones. Por ejemplo, acá se dice que una cosa es la creación individual, o sea, en mi vida, lo que sería cada uno de nosotros, y otra cosa vinculada, pero que tiene pareciera otros matices, es la creación colectiva, la famosa co-creación, la creación colectiva. O sea, hay cosas que parece que acá individualmente se crean de una forma y colectivamente, de manera análoga, pasan otras dinámicas. Por ejemplo, un sistema monetario basado en el engaño, en unas argucias matemáticas como la del generar deuda eterna, que es el que tenemos hoy de los banqueros,
que por algún motivo que desconozco, se arrogaron el derecho de emitir moneda y todos nosotros no podemos supuestamente emitir moneda, porque si la emitimos vamos a la cárcel, mientras que ellos se apropian de todo. Vayan a saber por qué, pero bueno, tema para otro video también, que esto también lo hablamos en las charlas, los cursos, etcétera. Pero bueno, bueno, ese sistema, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona el dinero que en realidad, el dinero en algún momento partió lo que hoy, como sabemos, lo que hoy son los billetes, en algún momento partió como si un simple comprobante, digamos, de un respaldo que en su momento era en oro. En algún momento fue en oro y el billete simplemente era un comprobante del oro que estaba guardado para decir, mira, sí, lo tengo. Había como un acto medio de fe ahí al intercambiar los comprobantes y no el oro. Era un acto de fe, porque solo era el cambio de papelitos. Bueno, para que eso fuera así, y con el tiempo ya obviamente el oro desapareció, se empezó a crear dinero sin ese respaldo y al día de hoy sabemos que la creación de dinero de la nada es grotesca, hace rato. Entonces, bueno, ¿qué hace que ese sistema funcione? Una co-creación colectiva. Estamos de alguna manera todos de acuerdo, consciente o inconscientemente, o lo seguimos consintiendo. Porque si alguien creara, fíjense, si alguien creara un sistema monetario diferente, que no estuviera desequilibrado a favor de unos, que son los que emiten dinero, y en contra de otros, que son los que están por debajo de ellos, para usar ese sistema monetario no podría usarlo esa persona sola. Va a un local a comprar con, vamos a decir, ese tipo de, supongamos que funciona parecido, con algún tipo de papelito, dinero, o de moneda, y la tienda no le va a aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esa creación funcione, tiene que ser colectiva, no puede ser individual. No funciona individualmente, funciona cuando se colectiviza, por más que haya partido como algo individual. ¿Se fijan? Entonces, a lo que voy es que acá pareciera haber muchos matices, muchas sutilezas en la forma en que nosotros creamos acá en la materia. Y hay que tener una mente bastante bien sintonizada con la sinceridad, con la honestidad también, de poner a prueba esas creencias que nosotros mismos tenemos, no solo las creencias de los demás, sino también las de uno mismo, las que uno mismo tiene, para ver si realmente corresponden a lo que creemos o no. Ese sería un trabajo interesante, el poner a prueba las creencias, por más verdad que parezcan, por más sagradas, no sé, santificadas que estén, tradicionales que parezcan, al revés incluso, mientras más tradicional, mientras más asumida, más conviene ponerla a prueba. Porque generalmente las creencias más asumidas son las que más problemas tienen. Porque todo el mundo ya las dio por verdaderas sin ponerla a prueba. Las damos sin más, como aquella del contagio que les decía al principio. Que, entre paréntesis, yo he estado bastante tiempo buscando, aunque sea un paper, un paper en un estudio, publicado en alguna revista del ramo biología, donde pueda haber algún tipo de experimento replicable y con un diseño sólido, coherente, que intente mostrar y demostrar la teoría microbiana de la enfermedad, la teoría del contagio. Hasta el día de hoy yo no lo he encontrado. No lo he podido encontrar y lo he buscado bastante. Sí he visto algunos tipos de experimentos que demuestran lo contrario o que muestran resultados que no coinciden con esta teoría. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, por ejemplo, lo que quería decirles con eso es que esta cosa que nosotros damos por cierta y todo, ni siquiera sabemos de dónde salió. Cuando yo voy a buscar esas bases, no las encuentro. No las encuentro. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Se fijan? Eso merita otra investigación, otro video, por eso no voy a seguir extendiendo el tema acá porque me voy para otro lado. Pero quiero graficar este mismo tema. O sea, estas cosas que nosotros damos por cierta, rastrear el origen, de dónde viene, de dónde salió, de dónde llegamos a afirmar eso. Y nos podemos llevar muchas sorpresas cuando entramos ahí a fondo, de verdad. Tanto en las creencias más técnicas, si quieren, como estas cosas que acabo de hablar, o creencias más, no sé, cualquiera. Hay gente que puede creer, no sé, la vida es sufrimiento, por ejemplo. ¿Y por qué? O no sé, la vida es sueño, decía alguien por ahí. Bueno, ¿y por qué? Pero lo tiene como enraizado, como creencia, y actúa de acuerdo a esa creencia. Entonces, cuestionémonos estas creencias, vamos sacando ahí como tirando para llegar a la raíz de esa creencia para ver qué hay, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas, y es una manera de ir despertando, como digo, la inteligencia en este plano. La inteligencia para que no nos pasen goles, y nosotros no nos pasemos goles, no consintamos que nos pasen goles. Digamos, para acá en este plano 3D somos muy ingenuos nosotros, y esa ingenuidad abre la puerta a que otros creen realidades justamente por nosotros. Porque nosotros les damos ese permiso, ese consentimiento. Entonces, muchas veces a través de creencias como esta.
Por ejemplo, la creencia en que necesitamos ser gobernados. ¿Por qué? Eso es como para ponerlo a prueba, para un debate, para una observación, pero lo damos por hecho. Entonces, por eso digo, pongamos a prueba nuestras creencias, observemos de dónde vienen sus raíces, porque ese es un trabajo digno de una inteligencia que está buscando despertarse, si ustedes quieren, cada vez más hacia mayores potenciales, mayor claridad a la hora de ser creadores en este plano. Bueno, ya no me alargo más con todo este bla bla, eso quería decir. Un abrazo grande y que estén muy muy bien. Chao, chao.